todos los ciclones hacemos exceso de confianza y decimos no va a pegar o va a pegar más al norte, como su trayectoria es errática, todo el mundo piensa no nos va a pegar a nosotros, ¿no? O si no, es de la magnitud del pasado, ¿no? Como en las experiencias pasadas del 33 y el 51 no habían dejado consecuencias fatales, este fenómeno sería uno más, e incluso el Gladys, que recién había pasado por la zona, solo había causado algunas inundaciones, dejando la sensación de que ya lo malo había pasado. El Gladys, que vino a llenar todas las lagunas que están alrededor de la región de aquí de Tampico, en Madero. En la tarde del sábado 17 de septiembre de 1955, la Compañía Mexicana de Aviación realizó sus vuelos rutinarios en el antiguo aeropuerto de Tampico, con lo cual la confianza de que nada trascendental pasaría creció. Porque la tarde anterior, o sea, todavía en el día 18, me fui a dar una vuelta a la playa con un amigo y pues no pasamos de la entrada del malecón donde estaba un lugar que se llamaba El Piquillo, porque era impresionante ver que las olas pasaban sobre el malecón y se juntaban con el río Pánuco. Y dijimos, no, vámonos para atrás porque aquí nos puede ir mal, está muy peligroso. Esa semana fue poco nublado, con lluvias muy ligeras que casi no se percibían. Las actividades en el puerto eran exactamente las mismas. El viernes 16, los niños fueron al colegio y los mayores a sus respectivos trabajos. Sin embargo, algunas personas que en ese momento eran tomadas como algo exageradas, hacían compras de emergencia, solo por si pasaba algo. Pues frijol, arroz, cosas de lata, lo poco que había de lata. En aquel entonces había una tienda que se llamaba Las Tres Naciones, era de unos españoles, y ahí era donde mi papá compraba la despensa. Las noticias que llegaban al puerto sobre el huracán Hilda eran vagas y dispersas. La indecisión de que si pegaba por la altura de Cabo Rojo, que está al sur de nosotros, o en Tampico. Solo se limitaban a informar que el ciclón había cruzado por la península de Yucatán. Ese mismo viernes, dirigiéndose directamente hacia nosotros con posibilidades de que pegara en la madrugada del domingo, nada nuevo para un tan pequeño común. Los barcos se tuvieron que mover aquí de la planta, irse a refugiar al canal de la Cortadura. El domingo 18 de septiembre amaneció con precipitaciones más constantes que lo normal. Sin embargo, no había tanta preocupación. Incluso se pensó que el ciclón se había desviado. Había viento, pero el ánimo de todos y los escasos medios de prevención y comunicación inyectaban una falsa tranquilidad. Todo había pasado. No había llegado el ciclón. Era el sentir del barrio. Nos fuimos de locos, mi amigo y yo, a llevar serenata a dos noviecitas de la juventud, un trío que todavía anda por ahí, y le entraron al toro con todo y protegieron sus guitarras y nos fuimos de serenata. La noticia que cortó de tajo ese ambiente positivo fue la que se dio a las 23 horas en la radio de Petróleos Mexicanos, la cual anunciaba que el ciclón ya estaba pegando en la isla de Lobos. El ciclón está aquí, y se cortó la transmisión. Fueron las últimas palabras. Para las primeras horas del día siguiente, es decir, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, sin duda estaría en Tampico. 4 horas más tarde, la profecía se hizo realidad. Recuerdo que fue una noche muy difícil y recuerdo que la angustia de ver a papá con los cachorros pasar este tipo de tormentas, pues la desesperación de los padres, ¿no? Pues fue estar al pendiente de todo. O sea, mi papá cuidaba una parte de la casa y yo cuidaba la otra con mi abuelito. Mi abuelito ya tenía cerca de 90 años. A mis hermanos los metimos en la sala para que si se volaba lo demás, ellos estuvieran protegidos. Y estar al pendiente fue velar toda la noche. El ciclón se encontraba en el puerto y a partir de ese momento, los vientos comenzaron a arreciar drásticamente. Y la casa era de madera. Y cuando sopló el ciclón, las paredes se abrían casi 2 pulgadas. Se podría afirmar que muy pocos conciliaron el sueño esa noche. La incertidumbre se percibía en cada rincón, en cada esquina, en cada hogar. Había estado lloviendo mucho, los vientos eran muy fuertes
la familia se congregó en una zona más segura dentro de la casa, pensando en que pudiera haber algunos daños fuertes dentro de la casa. Sin más, a las 2 de la madrugada, el golpeteo incesante y violento de la lluvia se empezó a percibir en cada metro cuadrado de las casas. Yo no paraba en la noche, que había niños por todas partes, todos dormidos afortunadamente, cerrando puertas, asegurándome que no se hubiera abierto una ventana. Las rachas del huracán que habían empezado a entrar a tierra zumbaban con fuerza. El ciclón estaba en la puerta de los hogares tan pequeños y maderenses. No precisamente miedo, ¿verdad? Pero sí de aprehensión, porque yo vi que estaba muy fuerte y nuestra casa era de madera. Entonces mi papá tenía miedo que la casa se fuera a desplomar. Gracias a Dios, no, nada más el cartón del techo fue el que se voló. Para las 3 de la mañana la violencia del viento era imponente. Se escuchaba por doquier el choque de los cristales y láminas. Los gritos de auxilio se hacían presentes por todas partes. Oímos unos gritos y unos lamentos así muy fuertes, unos lloridos fuertes. Averiguamos que a la vuelta de la casa, doblando nada más la esquinita, se había caído el techo de la tortillería, que era la tortillería del barrio. Y ahí estaba una de las empleadas del molino y pues casi le seccionó un brazo o alguna cosa de esas. Entonces, pues fue una cosa muy dramática y los gritos se llegaron a oír a la casa, entonces como que ya nos vimos que era algo muy serio, ¿no? Que no era tanto de juego. Incluso la energía eléctrica en prevención de accidentes serios se suspendió, dejando a la ciudad en la más profunda oscuridad. Para las 4 de la madrugada, el local donde se encontraba el observatorio meteorológico se derrumbó. El anemómetro de la Compañía Mexicana de Aviación saltó hecho pedazos a la velocidad de 150 kilómetros por hora. Llegó a romper lo que son conocidos los anemómetros, o sea, los que miden las velocidades, porque no aguantaron las rachas tan tremendas que tuvo el ciclón, que llegó a pasar hasta 200 kilómetros por hora las rachas. Ya después se calculó que la fuerza del ciclón llegó a alcanzar hasta 220 kilómetros por hora, incluso con rachas de 300. En la casa donde estaba yo, de mi cuñado, yo tenía un barómetro en la mano. Y cuando venían las ráfagas del viento, mi barómetro subía. Es decir, que la presión atmosférica dentro del cuarto donde yo estaba aumentaba. Yo lo sentía en los oídos. La fuerza de los elementos de la naturaleza castigaba sin piedad a la población y hacía pensar en el fin de su existencia. Cuando ya vimos la situación muy difícil, mis hermanos y yo, entonces fue cuando se me ocurrió abrir la puerta que da a la calle Isauro Alfaro. Y el efecto, después yo pregunté, que el efecto de que entró el suficiente viento, porque era el momento del ciclón, era el momento en que estaba pegando el ciclón. Ese efecto y la cantidad de agua y tablones, láminas que se acumularon ahí a la entrada de la casa, entonces ya no hubo suficiente espacio como para salir, y a oscuras la luz ya estaba cortada. Entonces, como pude, busqué un espacio porque estaba oscuro. Por la mano, tocando a dónde, logré descubrir un espacio, 40 centímetros yo creo, ya era lo que quedaba, y la casa continuaba ladeándose al agua. Entonces, rápidamente que me sujeto del techo de la casa, y rápido que me salgo y que me paro en unos tablones que estaban atravesados ahí, de esos tablones muy grandes, ¿verdad?, que resisten. Entonces, rápido que le digo a mis hermanos, había 3 hermanos adentro, rápido, vámonos. Y ya me apoyé con la mano izquierda en el techo de la casa, y la casa poco a poco se iba ladeando, ya para irse a la... Nos hubiéramos ahogado, si no nos salimos así. Casas enteras se vinieron abajo con familias completas en su interior.
Otras casas fueron movidas limpiamente de su lugar sin sufrir deterioro alguno. La lluvia entraba en cantidades torrenciales por el más pequeño resquicio, inundándolas y destruyéndolo todo a su paso. De repente, por una de las lámparas de la sala, empezó a caer una catarata. Corrimos a la planta alta y vimos que la que era mi recámara, que compartía con dos de mis hermanos, estaba inundada con 20 centímetros de agua encima, una alfombra flotando, y toda esa agua pues había entrado porque se levantó la esquina del techo y por ahí entró toda esa agua. Las lluvias hicieron reblandecer muchas bardas y casas, volaron por los techos y todo, ¿no? Entonces eran vientos muy fuertes. Mucha gente para esos momentos ya había perdido el techo o las ventanas de su casa, teniendo que refugiarse bajo una mesa o lo que pudieron encontrar. El intentar salir a la calle a pedir ayuda era absolutamente un suicidio. Cuando llegamos ahí a las vías del tranvía para avanzar, como ya íbamos directamente hacia el norte, no, pues fue una lucha tremenda porque nos agarrábamos, nos abrazábamos para avanzar y pues avanzábamos 2 metros y nos regresábamos casi los 2 metros por la fuerza del viento, estaba muy fuerte. En ese momento, la mayoría de los barcos que se encontraban amarrados en el muelle fiscal se desataron por la fuerza del siniestro, quedando a merced del viento y marea como si fueran barquitos de papel. Primero empezó con unos vientos muy fuertes hacia un lado, duró como 1 hora, hora y media. Después vino la calma, que era el ojo del huracán, y luego empezó por el otro lado y vino a volar árboles. Aproximadamente a las 5 de la madrugada, una extraña calma se dejaba sentir. Lo que sí recuerdo es que había una calma impresionante. Mi papá prendió un cerillo y la flama se iba larga, ¿no? No había absolutamente nada de aire. Estábamos así en el... parecía mentira, después de la cantidad de aire tan intenso que había hecho hace un momento, esa calma, ¿verdad? Que ya digo así con el cerillo y la flama que no se movía absolutamente para nada y se estiraba así muy alta, nos tenía muy, muy impactados. La ciudad estaba precisamente en el ojo del huracán, el cual duró aproximadamente 2 horas. Hubo gente que en esos momentos, pensando que todo había terminado, dejó sus hogares o lo que quedaba de ellos para ir a refugiarse a sitios más seguros. Lamentablemente, el tiempo no les alcanzó y fueron embestidos por la furia del huracán, ya que la segunda parte del torbellino los sorprendió. Ahora el aire soplaba del lado opuesto, más violento y furioso que en un principio. Desafortunadamente, realmente el ciclón vino a dar de lleno a Tampico. ¿Por qué digo de lleno? Porque los ciclones, como ustedes saben, tienen un ojo. Ese ojo es una calma completa. Y los vientos circundantes son los que dañan tremendamente, ¿no? Uno de los peores amaneceres que vivió la ciudad fue sin duda la del lunes 19 de septiembre de 1955. No hay nada que se pueda hacer para protegerse del desencadenamiento de esa fuerza tan brutal que no, aunque la midan con muchos aparatos de mucha precisión, no alcanzamos mentalmente a imaginarnos de qué tamaño es esa fuerza. Fue una sorpresa para mí de que cuando abrí la puerta para observar qué había sucedido con las casas vecinas, ya no existían. El miedo invadía absolutamente todo el ambiente. Todos salían a la calle a ver la magnitud del desastre que había dejado el Hilda. Como yo no sabía lo que era un ciclón, al día siguiente que yo vi la magnitud de lo que había pasado, pues honradamente sí me impresionó muchísimo, muchísimo. Incluso se alcanzaba a percibir remolinos de agua que seguían en movimiento a causa del viento. El sentimiento de pena, lástima, dolor e impotencia reinaban en cada ciudadano. Cuando volvimos en la mañana a mi casa, cuando el descanso del ciclón, nos encontramos la casa muy golpeada porque no nos habíamos preparado.
entró el ciclón por el norte, salió por el sur, y luego entró por el sur y salió por el norte, a través de la casa. Astilleros arrasados, las bodegas de la aduana sin techo, casas destruidas, postes telefónicos y eléctricos en el suelo, anuncios destrozados, miles y miles de cables reventados, no había luz ni manera de comunicación. Nos quedamos sin teléfonos, sin electricidad. Todo estaba destruido. Barcos de gran tonelaje arrastrados por el viento y la corriente del río, siendo llevados a tierra. En la mañana fuimos acercándonos a donde estaba el antiguo Hotel Rivera, en la bajada ahí del mercado, y ahí encontramos a un velador, y el velador nos dijo que algunos se hundieron en el río y otros salieron por la escollera y ya no volvieron a aparecer, ¿no? Y lo peor aún, no había agua. Agua para tomar. Parecía mentira que teníamos el agua al cuello, pero no teníamos agua para tomar. La ciudad estaba completamente aislada del resto del país. No había ninguna comunicación, la televisión no había llegado aquí a Tampico, no había electricidad, porque hubo muchos daños en las líneas eléctricas, ¿verdad?, de alimentación, y estábamos pues prácticamente aislados. Sin duda muchos pensaron que verdaderamente lo peor había pasado, pero realmente apenas comenzaba lo terrible. El ciclón, pues veía uno techos que se iban volando y las construcciones con techo de lámina sobre todo, los muebles salían volando por los huecos que quedaban en las casas y las ramas, todos los árboles, las palmeras, todo cayéndose. Pero pasa eso y ya, se recogen las cosas, pues hay daños, hay heridos, pero después cuando sube el agua sí es una cosa tremenda. Una inundación sin precedentes que terminó de castigar la zona, ahogando a muchos. Y me recuerdo muy bien que don Manuel Guzmán Willis, ganadero, amigo de mi padre y amigo personal mío, era senador de la República y me dijo: Jesús, anduve sobrevolando el río Pánuco y trae una cresta tan impresionante que nos va a inundar la ciudad. La zona ya había tenido muchos problemas antes del ciclón. Después de haber sufrido una gran sequía de casi 9 años en el mes de julio, empezaron torrenciales aguaceros tropicales día y noche. Pronto los cauces de los ríos se colmaron y rebasaron sus niveles. Inmensas murallas de agua aislaron por completo la ciudad. Sin embargo, el siguiente acontecimiento era increíble. En ese mes de septiembre de